Muy, pero muy buenas tardes a todos los alumnos, ¿ah? A la señora Irene, a don Isaías, a don Rafael, ¿ah? Un gusto tenerlos, ¿cierto?, en clase, ¿ya? Ya nos queda poquita clase de historia, así que vamos a aprovecharnos porque las semanas van avanzando y tenemos que ir completando nuestro proceso de enseñanza, nuestro proceso educativo. Queda muy poquito, así que les recomiendo no bajar los brazos, ¿ya? A desarrollar como corresponde nuestra clase y para que ustedes también puedan desarrollar muy bien sus actividades. No es la idea de que nos quedemos pendientes ni nos quedemos en el limbo ahí. La idea es que podamos completar todo lo que tenemos que hacer porque es importante para ustedes, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿cierto? Compartiendo lo que es nuestra presentación de hoy, nuestra clase, ¿cierto? Por Zoom, y vamos a presentar, ¿cierto? Lo que es nuestra presentación de PowerPoint de hoy. ¿Dónde está? Aquí está. Eso es. Como siempre, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Sociales, de Historia, para el primer ciclo, y se viene muy interesante la clase de hoy, así que vamos a aprovechar, ¿cierto?, de observar lo siguiente. Si mi computador me acompaña y no se pone tan lento, vamos a empezar enseguida. Ya, muy bien, por fin. Bienvenidos entonces, nuevamente les doy la... Ahí está. Nuestra clase número 22, ¿cierto? De Ciencias Sociales, Construcción Histórica de la Sociedad, ¿cierto? Hoy día vamos a trabajar la unidad 1, terminando la unidad 1, Construcción de una Identidad Mestiza, de nuestro módulo 1, de la página 44 a la 62. Hay harto paño que cortar aquí, así que vamos a aprovechar de trabajar lo siguiente. Nuestro objetivo de la clase es que vamos a ver vamos a reconocer, perdón, los elementos de continuidad y de permanencia, ¿cierto? ¿Qué cosas se han mantenido en la historia de nuestro país y qué cosas han cambiado, ¿cierto?, en el presente a partir del estudio de lo que es el Chile colonial. Y como ustedes ya saben, vamos a compartir vamos a activar nuestros conocimientos previos y vamos a irnos al tiro, ¿ya?, a la página 44. Y al tiro vamos a empezar a trabajar en ese sentido. Dice, para ustedes, sintetice, ¿cuál fue la colaboración de los pueblos prehispánicos con los españoles en la conquista? ¿De qué forma los indígenas colaboraron con los españoles cuando estos llegaron a colonizar, ¿cierto?, y a conquistar nuestro país, o nuestro continente, como quieran decirlo? ¿Qué cosas hicieron? Que le ayudaban a cargar los enseres y herramientas a los españoles. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Ellos los ayudaban en el traslado de todos los productos que andaban trayendo los españoles, ¿cierto? Ya sea pertrechos, armas, ropa, baúles, y también recuerden de que los indígenas, en especial los indígenas del norte de nuestro país, se empezaron a denominar yanaconas a aquellos indígenas que ayudaban a los españoles, en especial a ubicarse en el terreno porque ellos no conocían la geografía de nuestro continente. Por lo mismo, entonces, los yanaconas empezaron, ¿cierto?, a ayudar en ese sentido, en especial con lo que es el Camino del Inca, que son una red de caminos que hasta el día de hoy hay algunos que se pueden encontrar, ¿cierto?, en especial en la zona desértica de nuestro país, para que ellos recorrieran el territorio. Perfecto. Segunda pregunta, ¿cuál fue el impacto de la conquista española en la población indígena de América? ¿Fue un impacto positivo o fue un impacto negativo? Mm, Por supuesto que es negativo, fue un impacto negativo tanto por la muerte de los indígenas a manos de españoles y también por las enfermedades que traían los españoles. También fue un impacto negativo porque se esclavizó al indígena americano, a pesar de que en realidad
por ley no se debían haber esclavizado, sin embargo así fue en la práctica, ¿ya? Y ese fue el impacto de la conquista española. Recuerden que los españoles llegaron con la espada, digámoslo, con las armas, ¿cierto?, de fuego españolas, y con la Biblia, llegaron por la fuerza y por la fe, como dice el texto, ¿cierto? Y eso fue lo importante en ese sentido para poder desarrollar esta conquista, ¿ah? Fue un impacto negativo en el indígena americano. Y la tercera pregunta, ustedes si es que lo saben bien, si no lo vamos a anotar al tiro acá en la diapositiva. Dice la pregunta, ¿cierto? Ay, no la alcanzo a ver bien, espérense. Investigue y dice cuándo fue fundada la ciudad más importante de la región en la que usted habita. La región de la Araucanía, para que ustedes sepan, y les voy a dar el soplito para que ustedes después lo puedan revisar, ¿ya? Tiene 3 ciudades importantes que fueron fundadas por los españoles. Se las voy a anotar enseguida, acá en la pizarra. La primera ciudad que se fundó fue la famosa La Imperial. ¿Ah? Imperial dije, cualquier cosa no te... Imperial, que si ustedes la recuerdan, la deben conocer tal vez por el nombre nuevo que tiene, que es la ciudad de Carahue, que fue, cierto, también destruida por los españoles, ¿ya? Carahue está fundada sobre las ruinas de la ciudad que se llamó La Imperial, y esta se fundó en 1552. También en nuestra región se fundó la siguiente ciudad importante, que fue la de Villarrica. Ciudad lacustre, ¿cierto? Al lado de lo que es el lago Villarrica, también año 1552. Y la siguiente ciudad más importante fue la ciudad de Angol, también en el mismo año. Todas estas ciudades fueron fundadas por don Pedro de Valdivia, La Imperial, Villarrica y Angol, todas en ese mismo año, ¿ya? Para tener acá nuestra región una influencia española en un territorio tan hostil como era el territorio de la frontera, como se llamaba en aquel entonces a la zona que hoy denominamos Araucanía. Vamos a explicar por qué, ¿ya? Y nuestro nuevo conocimiento, chiquillos, es Chile durante la colonia. Básicamente va a ser eso. Y empecemos con, dígame. ¿Sí? Yo tenía una duda. ¿Y Manuel Recabarren? No, Recabarren. Recabarren es una persona que apareció casi en el siglo XX, como que todavía no pasa nada aquí con la colonia. No, está confundida en los personajes. Está hablando solamente de la conquista española. Ahora vamos a hablar de la colonia española. ¿A qué se refiere con colonia? Se refiere a la colonización española, ¿cierto? En territorio americano y más aún en el territorio chileno, ¿ya? ¿Cómo va a ser esta colonización? Va a ser de la siguiente manera, ¿ya? Fuimos colonizados por los españoles, ¿cierto? Durante 3 siglos, donde en estos 3 siglos pasaron lo siguiente. Lo primero es que gran parte de las riquezas que se fueron obteniendo en América, oro, plata, piedras preciosas, materiales, alimentos, que esto que el otro, ¿cierto?, fueron distribuidas en beneficio de España. América lo que hacía era entregarle materias primas a los españoles para que estos las enviaran a la península y estos, ¿cierto?, tuviesen una riqueza a partir de lo que había acá en el continente, ¿ya? Y más encima, como les digo, la cultura española, la cultura completa, el idioma, las costumbres, la alimentación, la religión, ¿ya?, se sobrepuso, se impuso sobre a la de los pueblos originarios, que en muchos casos, ¿cierto?, perdieron mucho de sus propios creencias y costumbres que estaban de antaño, antes de los españoles. ¿Y qué significaba ser una colonia? ¿Ya? Para empezar, las decisiones políticas y administrativas eran tomadas por los reyes de España, los cuales administraban el territorio americano, ¿ya? ¿A través de qué? De diversas instituciones. Algunas de estas instituciones funcionaban en España y otras en las colonias. En el caso de Chile, que era una gobernación que dependía del Virreinato del Perú, teníamos alguna cosa acá en nuestra ciudad, en nuestro país, perdón, pero la mayoría de las instituciones estaban en Perú. Chile fue parte del Virreinato del Perú, que nunca se nos olvide eso, ¿ya? Que fue una delimitación geográfica del continente americano solamente para que los españoles lo pudiesen administrar mejor, solamente para eso, ¿ya? Gracias, computador, ahí sí. En su libro, ¿cierto? En la página 47 ustedes tienen el cuadro de las instituciones que funcionaban en cada lugar en España y en América, ¿ya? ¿Cuáles funcionaban en España? El rey.
el famoso Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El rey era el más importante, ¿ya? En él se concentraban todas las decisiones e incluso el poder religioso. Después estaba el Consejo de Indias, que era el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, que desde España se ocupaba de todos los asuntos relativos a América. Y la Casa de Contratación era aquel que inspeccionaba y controlaba todo el tránsito marítimo entre España y América, y el comercio. Les agrego algo más. Ninguna de estas tres instituciones, mientras fuimos colonia española, vino a América. Nunca vino el rey, tal vez alguna persona del Consejo de Indias y tal vez alguna persona de la Casa de Contratación, pero el rey, mientras estuvimos los 3 siglos siendo gobernados por los españoles, el rey nunca vino a América, ¿ya? ¿Y cuáles eran las instituciones que funcionaban en América? Estaba el virrey, que es como decir el vicepresidente del rey, pero acá en América. Y cada sector de nuestro continente tenía un virreinato. Estaba el virreinato del Perú, el de La Plata, que es la parte de Argentina, el de Nueva España, ¿ah? En Centroamérica hay muchos virreinatos en ese sentido. Y acá nosotros teníamos, dependíamos del virreinato del Perú. El gobernador, que tenía las mismas funciones que el rey, o sea, que el virrey, pero que estaba restringida al virreinato. Gobernaba, ¿cierto? Era el jefe del ejército y presidía la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? Era un tribunal de justicia de la colonia y estaba encargado de velar por el cumplimiento de la ley y de fiscalizar a las demás autoridades que estaban acá en el continente. Y el cabildo se puede traducir hoy en día en lenguaje más moderno a lo que es la municipalidad. Y este cabildo es un organismo que representaba a la comunidad, o sea, a los españoles que estaban viviendo en alguna ciudad fundada. Por ejemplo, Santiago hasta el día de hoy tiene su cabildo junto con la municipalidad para así poder ver asuntos un poco menos, que son más bien entre vecinos y no tan extendido como lo que fuera para la municipalidad, ¿ya? Y también, como les digo, administraba el funcionamiento de la ciudad. En este caso, cada ciudad importante de los países tenía un cabildo. Sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema monárquico y nuestro sistema actual de gobierno? El monárquico es que el rey tenía todos los poderes del Estado. Los poderes del Estado, recuerden que lo vimos majaderamente en las clases anteriores, son 3. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Él tenía esos 3 poderes. Gobernaba por herencia porque su linaje, ¿cierto?, le hacía heredar su cargo de sus antepasados, padres o abuelos, ¿ya? Y como le digo, se hereda el cargo. ¿Cómo es el modelo actual de gobierno? ¿Ya? Es una república democrática. ¿Por qué? Porque los poderes del Estado están separados, ¿cierto?, entre sí y son independientes. Y los cargos son de representación popular, porque nosotros elegimos, ¿cierto?, con el voto a los representantes públicos que van a estar en nuestro país por un tiempo determinado. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo era la sociedad colonial? Era estamental. ¿Qué quiere decir eso? Que tu estamento social estaba determinado por el origen o el nacimiento. No es por cuánto dinero tienes como hoy en día, que bien tiene que ver con tu acumulación económica, sino que por tu herencia social. Si tus padres eran criollos, lo más probable es que tú tengas capacidad de poder estudiar en el extranjero, de tener más conocimiento. Si tú eres mestizo, era imposible que pudieses estudiar en el extranjero. Lo más probable es que hayas sido analfabeto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos estamentos sociales son los que están mencionados ahí en la pizarra. En la pizarra digo porque el fondo de la diapositiva es como una pizarra de esas de tiza, ¿ya? Está la clase dirigente, que eran los peninsulares, ¿ya? Y también, que también poseía los cargos políticos más importantes dentro de los países. Los criollos, que eran, majaderamente les pregunto, ¿quiénes son los criollos? Hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? Tenían el poder económico y social, pero no participaban de la dirección política. Y eso, chiquillos, es súper importante porque al no participar como la clase dirigente, que era netamente sangre española, eso a la larga va a causar uno de los elementos importantes como origen de la independencia del continente americano de los españoles. Ojo, que los criollos no tuvieran poder político fue una de las causas de la independencia de América, ¿ya? Una causa interna. Están también los mestizos, que eran habitantes nacidos de la mezcla entre españoles e indígenas, y están los indígenas y también los negros, que en la zona de Chile eran pocos, porque costaba mucho traer a una persona de ascendencia africana, ¿cierto?, desde el continente africano hasta Chile, por el paso de la cordillera o porque podía morir por el camino, por el largo viaje,
¿Ya? Ahí está, ¿cierto? En la página 48 ustedes tienen, ¿cierto? Esta escalafón social, esta pirámide social que está muy determinado como corresponde. Los españoles que podían ser virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de la audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas. Los criollos son los hijos de españoles nacidos en América, encomenderos, con acceso a cargos en los cabildos. Ojo, por ejemplo, Bernardo Higgins podía ser tomado como un criollo o como un criollo de segunda generación. Ya tenía ascendencia. Los mestizos, los mulatos y los zambos, que son peones, artesanos, carpinteros, etcétera. Los indios, que son los indígenas americanos, que podían ser encomendados, ¿cierto?, de españoles y criollos o en resguardos que suministraban trabajadores para minas o haciendas, y estaban los esclavos que trabajaban en minas y plantaciones obligados, sin tener ningún derecho a paga ni a nada. La importancia del campo en la economía colonial. Hay que decir que la España, la península, ejercía lo que se conoce como el monopolio comercial sobre América. ¿A qué me refiero con esto? A que los americanos estábamos obligados a comercializar única y exclusivamente con España. No podíamos vender nuestros productos o nuestro oro o nuestros minerales a otros países. Estamos obligados a solamente venderle a España. Y España era el que ponía los precios por los productos. ¿Ya? Todo esto aparece en la página 48 y 49. La economía, ¿cierto?, estaba basada entonces en algo extractivo, que es la agricultura y la ganadería. Por lo consiguiente, la tierra era muy importante y el que tenía tierras tenía riqueza y prestigio. Y habían grupos sociales, ¿cierto?, que poseían tierras y que eran estas tierras, estos grandes sectores de terreno agrícola, se llamaban haciendas, en los cuales se podía producir trigo, cuero por la ganadería, y también de los mismos animales de la ganadería se podía sacar grasa para confeccionar velas para aquel entonces. Todavía que sabemos que todavía en este tiempo no se inventaba la electricidad, así que estaban a pura vela o a lamparines, ¿ya? Y la hacienda fue la unidad económica más importante del periodo colonial, ¿ya? Éramos netamente rurales, agrícolas, campesinos, uno con más dinero, otro con menos dinero, pero lo más importante era la hacienda. ¿Y cómo era la jerarquía en la hacienda? ¿Ya? Habían tres elementos importantes. Está el patrón o el hacendado, que era criollo, que abusaba de sus trabajadores, ¿ya? Con malos tratos, con mala paga, con lastimarlos, en fin. Estaban también los inquilinos, que eran mestizos y que vivían en la propia hacienda, pero que no recibían sueldo, sino que recibían el beneficio de vivir y trabajar esa tierra y también de tener alguna parte de la cosecha para su propia alimentación. Y también el tercer ¿ah? elemento de la hacienda eran los gañanes. ¿Quiénes eran los gañanes? Eran mestizos que deambulaban de un lugar a otro, ¿ya? Que no tenían un lugar fijo donde trabajar y que pasaban de hacienda en hacienda haciendo trabajos esporádicos, ¿ya? Tres elementos jerárquicos en la hacienda: el patrón, el inquilino y el gañán, ¿ya? Y aquí, ¿cómo se divertía la gente en la sociedad colonial? Página 52. Hay dos elementos importantes. Está el rico y está el pobre. Y el rico se divertía a otro nivel que el pobre. El rico, el hacendado, el criollo, ¿ya?, el español que vivía en América, se divertían en tertulias. ¿Qué eran las tertulias? Eran reuniones sociales donde conversaban y se divertían y se servían diferentes comidas a las visitas. Había música y baile para amenizar la reunión, ¿ah? Para los españoles y para los criollos. Hacían saraos, escuchaban el clavicornio, algunos si tenían una pianola tocaban la pianola, conversaban, tomaban licores caros, ¿cierto? Algún tipo de vino, si es que había alguna viña por aquel sector, y así ellos se divertían. Fumaban habano, fumaban pipa, consumían rapé, era una reunión bastante pirula, diríamos hoy en día, ¿ya? Donde muchas veces en esas mismas reuniones se ponían de acuerdo los mismos hacendados, ¿ya? El resto de la población de nuestro país se divertía en las famosas chinganas, que eran tipo derramadas, donde se bebían los tragos más fuertes y bailaban al son de la vihuela o la guitarra, con bailes, con chichas, se jugaba al trompo o al palo encebado, lo que hoy se conoce como juegos típicos, perdón. Hacían bolitas, se jugaban algún tipo de pelotitas redondas, también hacían peleas de gallos, que era muy común en aquel entonces.
Eran mucho más ruidosos la gente más popular, ¿ya? No como la sociedad más alta de nuestro país en aquel entonces, que se divertía en reuniones mucho más organizadas, ¿ya? Y mucho más finas. ¿Qué pasaba aquí? Están los alzamientos indígenas. Estos alzamientos indígenas, ¿cierto?, se desarrollaron, páginas 53 y 54, en oposición a los españoles, en especial acá en nuestro país, en el sur de Chile, por los mapuches. En la zona central fue más fácil la dominación. Sin embargo, para el sur no fue tan así. Michimalonco, que fue un gran cacique de la zona central de nuestro país, organizó un levantamiento que fue un 11 de septiembre de 1542 en la zona de Concagua, dejando la pura Santa Escoba. Quemó ciudades, asedió, mató españoles, dejó la grande. Lo que causó que Santiago estuviera aislado del resto del país por 2 años, ¿ya? Y para afianzar la conquista, Pedro de Valdivia fundó ciudades, ¿cierto?, y fuertes. Por eso que está Concepción, que no es de la región, pero es de 1550. Está la Imperial, está Valdivia, está Villarrica, está Angol. Ahí también está la ciudad de Santiago del Estero, que hoy en día se encuentra en la República Argentina. ¿Cómo fue la guerra de Arauco? Página 55. Fue un conflicto entre españoles y mapuche por más de 300 años, pero no fue un conflicto constante, no es que los 300 años pelearan. Había momentos de paz y momentos de guerra. La primera etapa fue muy violento, porque el mapuche, cierto, tenía conocimiento del territorio, lo cual tenían también con ello tácticas de combate frente al español, y es más, el mapuche pudo dominar el caballo, por lo consiguiente tenía otro elemento más a su haber, ¿ya? Y más aún hay que decir, cierto, de que los españoles no eran militares. El mapuche era mucho más guerrero, no militar, pero tenía un afán más guerrero y tenía más encima la ventaja de conocer el territorio. En 1553, Pedro de Valdivia fue tomado prisionero y asesinado por Lautaro, muy conocido cacique de la zona, que fue, entre comillas, digámoslo, domesticado por el español. El español lo tomó de muy chiquitito, ¿ya? Y él, siendo de sangre mapuche, se le denominó con un nombre español como Felipe, el cual conoció, vio qué era lo que hacía realmente Pedro de Valdivia. Era como su ayudante, más o menos por una tradición, ¿se da cuenta? Y según dice la historia oculta, que el mismo Lautaro le pega un mazazo en la cabeza, ¿cierto?, a Pedro de Valdivia para poder asesinarlo, ¿ya?, para ajusticiarlo, y según la tradición no escrita, dicen las malas lenguas, que Lautaro, para poder obtener la fuerza de su oponente, que en este caso era el español Pedro de Valdivia, termina sacándole el corazón y consumiéndolo. No está escrito en ningún lado, pero es como el mito que viene desde aquel entonces. No sé si será verdad o será mentira, pero es muy llamativo ese hecho, ¿ya? Los mapuches avanzan hacia el norte, destruyendo todas las ciudades que pillan a su paso. Esto continuó, ¿cierto? Los españoles, eso sí, volvieron a refundar ciudades, que esto que el otro, ¿ya? Pelentaro en 1598 lideró el levantamiento general, destruyendo gran parte de las recién refundadas ciudades españolas, las cuales los españoles tuvieron que retroceder. Y la segunda etapa, esta etapa conocida como la frontera, el límite fue el río Biobío, ¿cierto?, en la zona de Concepción. Del río Biobío para el sur era zona sin ley, ¿eh? Porque estaban los mapuches acá, y los mapuches era muy complicado poder vivir con ellos, poder conversar con ellos, ¿ya? La consecuencia de la derrota anterior que les comenté, desarrollada por Pelentaro, fue que los españoles desde Perú enviaron grandes sumas de dinero para organizar un ejército por fin en esta zona, y los indígenas capturados podían ser esclavizados. Todo esto sucedió en la segunda mitad del siglo XVII, donde la guerra y su ferocidad, disminuye. Y se desarrollan parlamentos, donde se junta un grupo de mapuches con un español o un grupo de españoles a parlamentar. Pueden estar varios días, ¿cierto?, conversando para poder ponerse de acuerdo y así llegar a un consenso y bajar un poco los niveles de la guerra. Pero también habían otros momentos belicosos que se llamaban malocas y malones, ¿ya? Y lo bueno de todo este proceso es que se desarrolló un intercambio cultural muy importante, comercial y étnico, que desarrolló a la larga el mestizaje en nuestro país. Dato, en el Cerro Ñelol también se desarrolló un parlamento, uno de los tantos que están documentados, ¿cierto?, con los cronistas españoles en aquel entonces. ¿Qué son las malocas? Son las incursiones indígenas en territorio español, y los malones son lo contrario, son las incursiones de los españoles en tierras indígenas, ¿ya? Muy bien. Después de esta explicación de todo lo que es la guerra de Arauco, sus momentos, su todo, ¿ya?, dentro de nuestro
continente, dentro de nuestro Chile, vamos a trabajar la modelación. Miren, les estoy mostrando ahí un mural que se llama Verbo América, que es del pintor reconocido chileno, ¿cierto? Roberto Mata, del año 96. Les voy a explicar un poquito de qué se trata esta pintura. Esta pintura, ¿cierto? Se visualiza una metáfora del cosmos, ¿ah? El cielo, ¿cierto? ¿Ya? Donde diferentes seres coexisten, habitaron y esperan encontrarse. Por un lado están los seres cosmogónicos, que son como figuras humanas, pero no son humanos, ¿ya? Nadando y navegando a tierra firme los que están acá, a su lado izquierdo, mientras otros se encuentran en la Caipacha, que es como el Edén que tenía la cultura inca, ¿ya? Lugares donde mitológicamente la vida se inició según la mitología inca. Al centro hay un árbol, ¿ya? Que hace de límite y también de puente entre el mar y el continente americano. En este último, ¿cierto? Hay seres acá que danzan, que se comparten diversas ofrendas, ¿cierto? Que la misma vida y la tierra les ha regalado. Todos estos bajo este mitológico y artístico nacimiento del mundo y de la vida coexisten en el Epol, ¿cierto? Y en el cielo, perdón. ¿Ah? Y que es un cielo estrellado, donde cierto está el americano y acá está llegando el europeo. En total son 13 seres antropomórficos, ¿ya? De izquierda a derecha aquí está el navegante, que es Viracocha según ellos, que es una deidad inca que lo creó todo. Acá está Caipacha, el Edén incaico donde todo se comenzó, y el árbol que posiblemente sea una versión americana del árbol de la vida que aparece mencionado en la Biblia, el cual simboliza la cruz en la iconografía cristiana. Ahora, ¿ustedes consideran de que esta imagen representa la identidad mestiza latinoamericana? Solamente dígame sí o no. A todo esto, chiquillos, les voy a contar de que este mural lo donó Roberto Mata el año 96, estuvo pues en exhibición en el aeropuerto de Santiago, pero por la contaminación de los motores de los aviones se trasladó y ahora está en uno de los metros de Santiago, en el metro Quinta Normal. Ahí se puede encontrar, y es gigante, ¿eh? Ustedes ven cuadraditos, pero son como cerámicas que están pintadas, ¿ya? Ustedes díganme, ¿consideran que esta imagen representa la identidad mestiza latinoamericana? O chilena, digámoslo, para que lo entiendan mejor. Yo diría que sí, porque en realidad está mostrándome ritos, está mostrándome personajes, está mostrándome elementos propios de la cultura americana, ¿cierto? Indígena, y acá me está mostrando la Biblia. La Biblia mostrada, ¿cierto? De una forma poco particular, ¿cierto? Donde se ve lo que es el choque que se va a tener, ¿cierto? Entre el mundo acá terrestre, el mundo de la religiosidad indígena, aquí mencionado con lo que es Viracocha, que es una de las deidades, ¿cierto? Incas, ¿ya? Los incas le daban adoración al dios Sol y a otras constelaciones. Bueno, entre esas constelaciones está Viracocha, el que engaña, decía en aquel entonces la mitología propia del mundo indígena, ¿ya? ¿Hay alguien que está escuchando la clase? Porque trato de abrir los micrófonos. Ahí está, la señora Irene. ¿Se va entendiendo, Igual señora las Irene? Sí, ¿Sí? no sé si se va entendiendo, profe. Ya, una imagen bonita. Le estoy mostrando un poco de pintura, ¿ah? Arte, relacionada ¿cómo es que se llama? Con la asignatura. Perfecto. Sigamos. Dije, sigamos, computador. Ahí sí, perdón. Ejercitación. Aquí vamos a trabajar unas preguntitas. Respóndanme, ¿ah? Así es que lo saben, si no lo saben, no importa. ¿Qué dinastía española gobernaba América y Chile en el siglo XVII? Son preguntas abiertas, no aparecen en el libro, ¿ya? Son preguntas solamente para ir viendo qué es lo que ustedes conocen, ¿cierto? Contenido de la clase de hoy. ¿Sabe qué dinastía? ¿Los virreyes? ¿O no? Todas ¿cómo es que se llama? Los reyes vienen de una familia. Cuando se habla de dinastía tiene que ver de qué familia, porque todos los reyes, aunque ustedes no crean, tienen apellido. ¿Ah? Es como saber de qué apellido tenía los reyes que gobernaban América y Chile en el siglo XVIII. ¿Lo saben?
No, por mi parte no. Son los Borbones. Ojo. ¿Alguien sabe cómo se llama el rey de España ahora? Mm, No es el Enrique, rey. ¿no? No, no es el. No, ese es de Inglaterra, pues, hijo. Ah, chuta. No, estamos un poquito lejos de Carlos. Inglaterra. Es el rey Felipe. Ahí Oh, está. el rey Felipe tiene como apellido Borbón. Bueno, de la misma dinastía, ¿cierto? De los reyes que gobernaron nuestro continente en el siglo XVIII, es la dinastía que todavía gobierna, ¿cierto? La monarquía que está en España. Son los Borbón. ¿Cómo suena? Con mayúscula. Borbón. Nada más que eso. La dinastía de los Borbón. Ese es el apellido. Todos tenemos apellido, incluso los reyes, aunque no lo crea. ¿Ya? Segunda pregunta, de forma oral. ¿Cuál sería la principal actividad económica a la que se dedicaban los habitantes de la colonia? Lo acabamos de decir en clase. De ¿La agricultura o no? Muy bien, la agricultura era nuestra principal actividad económica. Perfecto, muy bien. ¿Qué entiendes por élite? la clase alta, eso. Gente, Perfecto, muy bien, gente ¿sí? superior. Claro, la clase más alta, ¿cierto? La que tiene el dinero. ¿Y qué actividades en qué actividades se entretendrían los jóvenes en la colonia? ¿Te habrán tenido WhatsApp, Zoom, computadores? No, No, pues se entretenían jugando, ¿cierto? Algunos juegos de cartas, ¿cierto? El naipe español, ¿ah? Jugaban también a veces a los dados, cosas así, ¿ya? Para que se vaya entendiendo. Sigamos, apliquemos. Ahora sí vamos al libro, página 51, manos a la obra. ¿Ya? Muy bien. Decimos entonces, en relación al rol o importancia que tiene el campo en nuestra economía. ¿Cómo ha cambiado desde la colonia hasta nuestros días? ¿El campo sigue siendo tan importante como en aquellos años? ¿Qué dicen mm, ustedes? que hay gente que vive del campo. Sí, pues hay gente que vive del campo. Pero Aún. ¿sí? Eh, Ya. Todavía es importante el campo, pero tal vez no tanto como antes, porque hoy día la gente vive más en la ciudad que en el campo. claro. Eso hay que tenerlo claro. Y después, segunda pregunta, ¿cómo han cambiado las condiciones del régimen de trabajo en salario, horarios desde la colonia hasta nuestros días? Si antes habían esclavos, hoy en día somos esclavos, No. casi, casi. casi, casi, mírenlo, casi, casi, pero igual nos tienen que pagar imposiciones, tienen que pagarnos es, FONASA, qué sé yo, ISAPRE, ¿ah? Ya no se trabaja de sol a sol, como se decía. Claro, Mucho. trabajaban desde que Sí, amanecía, sí. desde el ocaso hasta el amanecer. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Ha mejorado porque trabajamos 8 horas diarias, tenemos la ley del descanso, la ley de la silla, ¿ah? Estamos un poco más resguardados desde ese punto de vista por las leyes laborales, cosa que no había en aquel entonces, era impensado tener una ley que favoreciera a los trabajadores, ¿ya? Manos a la obra, les voy a mostrar, chiquillos, solamente las actividades para que ustedes las puedan responder. Recuerden, a pesar de que esta tercera entrega, cuando tengamos la última evaluación, es sin libro, les recomiendo irlos revisando, ¿ah? Para que puedan tener el conocimiento, el contenido de los libros, porque de los libros nosotros los profes sacamos la prueba. ¿Ya? Muchas de estas cosas que estamos preguntando ahí aparecen en el libro y más aún son preguntas que sacamos de las preguntas del libro. Así que intenten también responderlo, entonces se les va a hacer más fácil trabajar después con la prueba, en la entrega les puede así, rapidito, rapidito, ¿ya? La página 59 tiene 3 conceptos para definir: mestizaje, encomienda y chingana. ¿Qué habrá sido la En chingana? mestizaje, ¿Sí? en mestizaje yo puse cruce de raza distinta. Perfecto. Especifique las cuales, pues, españoles con indígenas. Y ahí estamos impecables. Exacto. Y ahí No sé, la estamos, tengo así. ya, muy bien. ¿Qué era la encomienda? Eh, Ya, tienen que buscarla entonces, porque la encomienda es un sistema de trabajo donde el indígena tiene que tributar al español.
¿ya? Y había un encomendero que tenía a su cargo un grupo de indígenas. ¿Y qué era la chingana? Ramada, con canto, baile, ¿Y chicha. quiénes estaban ahí? ¿Quiénes se divertían ahí? La clase baja. La clase baja, ¿cierto? El perraje, diríamos hoy en día. Claro. Página 60 tienen 3 preguntas que son de desarrollo. Según lo planteado en la unidad, ¿por qué el proceso de descubrimiento y conquista de América puede ser visto como un descubrimiento, como un choque o como un encuentro? Hay 3 visiones ahí. Tienen que explicarme en una línea por qué se habla de descubrimiento, por qué se habla de choque o por qué se habla de encuentro. Una es una mirada española, otra es mirada indígena y otra es una mirada más bien conciliadora de los otros 2 grupos. ¿Ya? Y fue la primera clase que vimos, así que tiene que estar más o menos en su retina. Si van revisando los videos anteriores lo van a encontrar. Si ven el primer video de nuestras clases, ahí está la respuesta. Incluso en el libro también aparece, yo solamente hice un mapa conceptual de fácil entendimiento. Después, segunda pregunta, según lo estudiado, ¿cómo se explica que las civilizaciones maya, azteca e inca fueran conquistadas rápidamente al contrario que el pueblo mapuche? Está buena esa. También lo trabajamos nosotros. Los aztecas, los mayas y los incas tienen algo que los mapuches no tienen. Ambas civilizaciones tenían un líder, ¿ah? O alguien que los gobernaba. ¿Cómo que se llama este? El Inca Huatualpa, ¿cómo? Atahualpa. Ese era el líder. Atahualpa. Era el líder inca, el inca. Es un líder inca. Sí. Que ya siendo derrocado él, listo, llegan los españoles. Los mapuches tienen un líder,